You just stop the war, and we don't want to go. The police don't like the Syrian. In Serbia, in Hungary, in Macedonia, in Greece. My message: please help the Syrian. The Syrians need help now. You just stop the war, and we don't want to go to Europe. Just stop the war in Syria. No hay debate posible, no es una cuestión de debate político. Cuando una persona ve a un niño en el agua luchando por salir, tiene que tender la mano y sacarlo del agua y recogerlo. Ahí no hay otra posibilidad, y quien no lo haga es una mala persona. Esto no es un debate de ideas, es una cuestión de humanidad. Buenas noches, soy Cata Núñez, concejal de Costa del Sol Si Puede en el Ayuntamiento de Marbella y miembro del Consejo Ciudadano de Podemos Marbella, San Pedro. Esta semana desde Costa del Sol Si Puede la habíamos planteado centrada en la cuestión de la contratación de personal por parte del Ayuntamiento. Iniciábamos la semana con una reunión con el asesor responsable de personal, Daniel Pérez, quien nos contaba cómo estaba siendo la contratación de nuevas personas por parte del Ayuntamiento y qué criterios se estaban siguiendo. Igualmente queríamos poner luz sobre la polémica creada, polémica un poco tonta por parte de un partido político que tenía 42 personas nombradas a dedo, pero que ahora está creando una gran polémica con los cargos de confianza. Queríamos conocer in situ cuál era su trabajo. Ese era el planteamiento de nuestra semana, pero luego la realidad irrumpió y nos trajo una cuestión repetida: Siria. Y hoy vamos a tener un programa muy especial, programa donde queremos hablar claro y echar luz sobre la situación de Siria. Y queremos que no haya ningún vecino o vecina de Marbella y de San Pedro que no entienda qué está pasando aquí. Me acompaña, como siempre, mi compañera concejala de Costa del Sol Si Puede y miembro también del Consejo Ciudadano de Podemos Marbella San Pedro, Victoria Mendiola. Buenas noches. Buenas noches, Cata. Bienvenidos a todos. Bueno, este es un programa muy especial dedicado al conflicto de Siria. Y bueno, qué decir de esa foto del niño ahogado. Creo que ha impactado internacionalmente a todo el mundo, nos ha despertado esa humanidad, ¿no?, que todos llevamos dentro y ha concienciado, ¿no?, internacionalmente. Esta no es una situación que ha surgido de la nada, ¿no? Los refugiados se están agolpando cada día en miles y miles en las fronteras de la Comunidad Económica Europea, y es una situación muy complicada que bueno, creemos que tiene unos antecedentes, una historia, y hay que explicarla. Para ello hoy tenemos con nosotros esta noche a dos importantes acompañantes que nos van a explicar este tema. Uno de ellos es un compañero nuestro de Podemos, uno de los fundadores de Podemos en Marbella San Pedro, Marco Arafat. Buenas noches, Marco. Hola, buenas noches, Victoria. ¿Qué tal? Gracias por acudir al programa. Y bueno, Marco es un abogado, su profesión es de la abogacía, y actualmente está realizando una tesis doctoral en la Universidad de Birkbeck en Londres, y precisamente lo está haciendo en relación con el conflicto de Siria y demás temas políticos internacionales. Marco, por favor, ponnos en antecedentes, explícanos cómo ha surgido este conflicto, ¿no? ¿Por qué el éxodo tan masivo de sirios a las fronteras de Europa? Gracias, Victoria. Bueno, como me habéis pedido, yo voy a hacer un pequeño resumen, una introducción en 5, 6, 7 minutos de la historia moderna de Oriente Medio, contextualizando el conflicto sirio. Y va a estar articulado con una serie de imágenes y de mapas que van a hacernos entender mejor qué es lo que está pasando, ¿no? Hay que introducir un par de elementos. El mapa de la Segunda Guerra Mundial se crea en el Estado de Israel, se crea el Estado de Israel, también inicia el proceso de descolonización de los países árabes del Oriente Medio, y da lugar a bueno, como hemos visto en las imágenes, reflejan dos sucesos muy importantes tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, que son la creación del Estado de Israel, tras el éxodo masivo de judíos hacia Palestina,
la Segunda Guerra Mundial, y también el inicio del proceso de descolonización de los países árabes en Oriente Medio, dando lugar al comienzo del conflicto árabe-israelí, que trata de una serie de guerras en las que se enfrenta Israel por una parte, en el contexto de la Guerra Fría, contra coaliciones de países árabes en distintas guerras, como la Guerra de Independencia de 1948, la Guerra de los 6 días de 1967, la Guerra del Yom Kippur en 1973 o la Primera Guerra del Líbano. En este contexto de la Guerra Fría, Estados Unidos da un apoyo incondicional a Israel, por un lado, y por otro lado los países árabes solían recibir el apoyo de la Unión Soviética. Hay que entender también el importante rol del petróleo en la economía política del petróleo en todo este asunto, porque dentro del sistema capitalista global, para la estabilidad del sistema, Estados Unidos y el sistema en general, ¿no?, requiere una producción alta de petróleo para mantener el petróleo a un precio bajo, dado que el petróleo es un producto que afecta al resto de productos del mercado. En ese sentido, esto es una fuente de conflicto, y todos los conflictos que hay, en una gran parte, están indirecta o directamente condicionados o promovidos por Estados Unidos, en el sentido de que al tener Oriente Medio unos 2/3 de las reservas mundiales de petróleo, está contra los intereses de Estados Unidos, Israel y demás el que haya una integración política de distintos estados que controlaran todo el petróleo, ¿no? Dos conflictos que dan lugar al final de la Guerra Fría, que tienen lugar en el momento del final de la Guerra Fría, son la guerra de Irán e Irak de 1980 a 1988 y la Primera Guerra de Irak en 1990, en las que Estados Unidos aprovecha para debilitar a dos potencias regionales como son Irán e Irak, enfrentándolas mutuamente. En 1990 tiene lugar el fin de la Guerra Fría y el comienzo de la Primera Guerra de Irak. Es un periodo en el que las crisis del petróleo, condicionado por la guerra de Irán, Irak y la guerra de Irak, crean una crisis global en la que se da la crisis del keynesianismo económico y la socialdemocracia, y da lugar al auge y a la hegemonía del modelo neoliberal capitalista, que es el actual, el que está en crisis actualmente, ¿no? En Oriente Medio, la privatización y la neoliberalización de las economías de Oriente Medio dan lugar a un modelo de autoritarismo neoliberal. Por un lado, los regímenes de la zona, los políticos son autoritarios, son en su mayoría regímenes de partido único, y si bien en lo económico sí promueven una serie de privatizaciones económicas, en lo social, etcétera. En este contexto se da una polarización formando dos bloques. Por un lado tenemos los países árabes del Golfo, que son países más prósperos, donde se acumula el capital, centros de acumulación de capital, e Israel, son aliados de Estados Unidos, y por otra parte tenemos el resto de países árabes menos prósperos y con otro tipo de economía, más dependiente. Este periodo termina en 2001 con un evento fundamental, que es el ataque a los atentados a las Torres Gemelas en Estados Unidos en 2001, en un periodo de auge del islamismo. Estados Unidos utiliza para lanzar su guerra contra el terrorismo, ¿no?, que utiliza para justificar la guerra en Irak y en Afganistán para invadir Irak. En este periodo se da una serie de guerras nuevas, con Israel también, que por una parte en 2006 tiene lugar la segunda guerra del Líbano contra Hezbollah, por una parte en 2006, y en 2008 tiene lugar la guerra en Hamas, contra Israel contra Hamas. Toda esta serie de conflictos se dan en el contexto de enfrentamiento contra el eje Irán-Siria, y es aquí donde quería llegar para entender el actual conflicto sirio. Esto ocurrió en 2008
ya que el eje Irán-Siria es un eje que apoya a estas fuerzas islamistas como Hezbollah y Hamas contra Israel y contra Estados Unidos. Y en 2008 cuando da comienzo el origen de la crisis global, dando pie a las revoluciones árabes que tienen lugar en 2011 y que son la principal causa del conflicto sirio y de la reestructuración de Oriente Medio que está teniendo lugar a día de hoy, con importantes consecuencias a nivel regional y posiblemente global. Las revoluciones árabes, como ahora vamos a ver en el mapa, serán desde 2011 hasta la actualidad, durante todos estos años, con distintos resultados, como vemos en el mapa. En el norte de África y en Oriente Medio, desde Túnez hasta Siria y más allá. Y tienen una serie de causas económicas, fundamentalmente por la subida del desempleo juvenil y la subida de los precios de los productos agrícolas y alimenticios. A nivel tecnológico también el uso de las redes sociales ha permitido el desarrollo de estas revoluciones. Y a nivel político, pues entre la corrupción y la monopolización del poder por ciertos regímenes dio lugar a un malestar social que se expandió desde Túnez en 2011 hacia Egipto, por un lado, donde hubo una serie de transiciones democráticas fallidas en Egipto por un golpe de Estado y en Túnez con cierto éxito, y por otro lado generó en conflicto en Libia y en Siria. Y si bien en Libia el conflicto terminó bien pronto, en Siria el conflicto se ha alargado bastante. Yo lo veo como una tragedia a nivel personal. Durante 4 años lleva ya el conflicto, y por un lado tenemos el conflicto sirio a las fuerzas pro-gubernamentales del régimen sirio con Bashar Assad y las fuerzas que lo apoyan, como Hezbollah. Tenemos por otro lado a las fuerzas antigubernamentales. Hay ciertos grupos armados financiados por los países árabes del Golfo, y la verdad es que es un mapa bastante complicado. Como hemos visto en el mapa, ISIS, el Estado Islámico, este grupo armado, supone una amenaza, yo entiendo, para el sistema político árabe, y se ha expandido por una zona importante de Siria y de Irak. Solamente quería hacer una introducción para que entendamos el origen del conflicto sirio, que es una tragedia, y que tengamos en cuenta eso, la importancia del petróleo, y de que, por desgracia, como lo veo yo, en mi opinión, a Estados Unidos le interesa promover los conflictos para debilitar a los actores en Oriente Medio y convertir Oriente Medio en un mercado de armas por un lado, y por otro controlar la producción de petróleo. Y nada más, esto es un breve resumen. Me gustaría ver qué opináis vosotros del tema y para entrar en debate. Muy interesante el resumen. Queda claro que hay un juego de intereses económicos por parte de los países occidentales, Estados Unidos y la Unión Europea también, en la zona, y parece que ha quedado claro y demostrado que el propio Estados Unidos ha estado armando a los rebeldes sirios y por lo tanto es parte del problema, aunque ahora quiera ser parte de la solución. Muy interesante sin duda todos estos datos, pero muchas veces los datos son fríos y es interesante también conocer de primera mano cómo se vive el día a día en Siria. Por eso tenemos con nosotros a un miembro de la comunidad siria en Marbella, médico cardiólogo de profesión, miembro del Rotary Club, el doctor Amin Fayez. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Amin, tú tienes familia en Siria. Me gustaría saber qué te trasladan ellos, cómo es el día a día allí de la vida. En primer lugar, quiero agradecer a la televisión M95 que me hayan invitado aquí. Muchas gracias. Y en segundo lugar, te van diciendo, yo tengo familia en Siria, por supuesto, y la inmensa mayoría de mi familia han salido ya de Siria, pero aún tengo algún hermano y algunas sobrinas en Siria que se han quedado, que no han podido salir, porque ahora mismo en Siria apenas se puede vivir, porque no hay en Siria más que bombas en todas partes, de parte del gobierno, de parte de los otros, no hay más que bombas. Y ahora tenemos las temas de bombas, muertes y emigración. Por ese motivo ahora el tema candente es el tema de los refugiados, que son los migrados. Es una emigración, la actual,
obligada, porque cualquier miembro de una familia, padre de familia, la madre, quiere salir con sus hijos. Esos son gente normal y creyente que no ha entrado en ninguna guerra, en ningún conflicto, y solamente quieren preservar la vida de sus familiares. Entonces han salido. Y ahora muchos países europeos están diciendo, esta gente como son, esta gente no como son. Esta gente son gente normal y corriente, que no hemos sido nunca nada que hayan sido terroristas ni nada de eso. Son padres de familia con sus hijos y tal, emigrados, llevándoles sobre los hombros y corriendo de un lado a otro, y la policía le persigue. En algunos países le han tratado mejor, en otros peor, y los países del este ahora están haciendo un papel de verdad nefasto en todo ese tema. Lástima, porque son países que siempre han tenido buenas relaciones con el Middle East toda la vida, y ahora están demostrando que todo es falso, porque ahora es la hora de la verdad. Ahora es la hora de la verdad, de decir, hay gente sin ninguna posibilidad de vivir en sus casas porque está quedando barriles increíbles encima, y se agachan y dicen, hoy me va a caer esos barriles encima de mi cabeza o encima de la cabeza de un vecino. Y oyen el sonido, ya se conoce el sonido, y dicen, esto está a 500 metros, está a 300 metros. Saben perfectamente ya del sonido de los barriles que caen, dónde va a caer. Y se agachan y dicen, ahora nos hemos salvado. Y esto no se puede vivir. Por eso los sirios se están escapando de Siria, no está quedando nada. ¿Y quién está escapando? La gente normal, la gente de a pie, la gente con familias normales y corrientes que nunca han tenido que ver con ningún conflicto. Y yo creo que a esta gente hay que echarles una mano ahora, porque es ahora donde necesitan. Quizá el tema no se arregla echándole una mano, eso es arreglar un poco. El tema está en que la gente en conflicto, armados en el pueblo, en el país Siria, tienen que evitar atacar a la gente civil, tienen que dejar de tirar barriles con aviones y que cae el barril donde se caiga. No se sabe dónde cae el barril cae, lo tiran desde el cielo a gente con el gobierno, contra el gobierno, cae sobre gente civil. Ojalá que la guerra sea soldado contra soldado y termina el tema ahí. Por eso este éxodo no son de gente terrorista. La gente terrorista están ahí, están metidos dentro del país y están luchando, no están saliendo del país. Se ha salido la gente que no quiere ni lucha, ni guerra, ni nada, porque las guerras no dan más que muertes. Y están pagando las consecuencias, sobre todo los niños y las mujeres y la gente mayor, que no pueden ni correr, no pueden auxiliarse. Y yo pido desde aquí un poco de comprensión hacia esta gente, porque cualquier sitio, este país, no sé, que tiene tantos intereses regionales, de países regionales y países internacionales, tiene interés de que eso no termine, porque es increíble, después de 4 años y medio que no ha encontrado una solución, nadie le ha dicho al gobierno sirio que deje de tirar barriles, que luchen soldado con soldado, como es debido, pero que no luchen tirando bombas sobre gente civil y que están espantando, están saliendo. Esta gente no quiere ni luchar ni nada, no hay que tenerles miedo a esta gente, porque son gente de bien, gente normal, gente musulmanes o cristianos, los musulmanes cristianos y de cualquier otra religión están saliendo del país, todos están saliendo del país, porque la bomba no diferencia entre un religioso de una manera o de otra. O sea, es una obligación prácticamente salir del país, ¿no? Porque en el día a día de la vida allí, tu vida está en juego, ¿no? Y la de tus familiares, queridos. Claro, yo tengo un hermano que le ha alcanzado una bala en su pulmón derecho y lo ha habido superar de milagrosamente, porque en el hospital no lo operaron, no tenían antibiótico. Tuvieron una sobrina mía que ir a comprarlo a la farmacia, el antibiótico, le dijeron, cómprate eso, y se salvó de milagro, de verdad, que ha sido un milagro, porque no se murió en el acto ni se murió por la infección, que es normalmente casi tan peligrosa como la bala que le entró. Y tiene 2 niñas allí y no se atreven a salir de casa y la bomba puede venir a casa o al colegio, donde sea. Es una situación dramática que espero que el mundo comprenda eso y que presionen sobre todo al gobierno que deje de tirar barriles, que eso es lo más importante. Si dejan de tirar barriles, deja a la gente salir de su país,
porque nadie quiere salir de su país. Nunca hemos oído que los sirios han salido a buscar trabajo y cosas así. Hay muchos sirios que han salido a estudiar, como en mi caso, por ejemplo, el caso de muchos amigos míos, pero no son gente que van a trabajar fuera y van a buscar trabajo como los países subsaharianos y todo eso. Son gente, ahora están saliendo del miedo de morir. Hay que comprender eso. Todos los países ahora estamos en crisis, todo el mundo está necesitado, pero es de otra necesidad, una necesidad secundaria a la necesidad de vivir o morir. Es una cosa muy fuerte que sí que necesitan un poco de ayuda. De hecho, cuando a tu hermano le alcanzó la bala, ¿dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo en ese momento? Estaba yendo a comprar comida a sus hijas. Estaba en la calle solo, sin manifestación, sin nada, porque mi hermano no es nada político, ni se ha metido jamás en política, ni estaba en ninguna fracción, ni llevaba armas, ni llevaba nada. Iba a comprar comida a sus hijas, en la calle. Yo creo que esa es una situación que cualquiera entiende, es lo que cualquiera haría, es una respuesta natural, el salir de un sitio donde estás en peligro. Yo creo que eso es de sentido común. Fallez, ya para terminar, ¿qué crees tú que pueden hacer los países occidentales, Europa entre ellos, al margen de acoger a refugiados, pero para atender a las verdaderas causas que provocan ese éxodo? Yo creo que los países europeos tienen que unirse y hablar con Estados Unidos, que es la que tiene fuerza mayor, y obligar al gobierno sirio a que no tire bombas sobre gente civil. Eso es lo más importante. Y luego tienen que hacer arreglos que hagan cualquier acuerdo, aunque sea malo o bueno, pero que termine la guerra, porque cualquier acuerdo es mejor que gente se mueren. Eso, por muchos acuerdos que hagan después de 5 años, de los que se han muerto, se han ido. No les interesa ningún acuerdo. Que hagan un acuerdo, que digan que vamos a hacer elecciones generales y no hay que tener miedo a los terroristas, porque los terroristas, muchos de ellos son fuera del país. Eso, no tienen derecho a votar, porque ahora, después de 4 años y medio de guerra, empieza Estados Unidos a decir, bueno, Bashar al-Assad o los terroristas, porque ¿quién se ha quedado en Siria? Se han quedado los terroristas y Bashar al-Assad. Los sirios han emigrado, han salido de sus casas, de su país, de su tierra, de sus ciudades. Si hacen alto el fuego y dicen, vamos a hacer elecciones generales, termina el tema para la carga de los emigrantes para Europa y para todo el mundo. Solamente tienen que decir, alto el fuego y vamos a hacer votaciones y salga quien salga, aunque salga el demonio, que salga el demonio. Y después de 4 años termina su mandato y escogen a otra persona que está mejor. Al fin y al cabo, democracia, ¿no? Democracia, esa es la palabra. Bashar al-Assad es de la rama, si no entiendo mal, de la rama alawita, que es una de las más abiertas, y Siria pasaba por ser un país laico, donde hay igualdad entre hombres y mujeres, donde hay una situación de cierta modernidad, podríamos decir. Es cierto. Es cierto. Eso es cierto, que Siria es un país que tenemos un montón de sectas y siempre hemos convivido juntos, sin saber a qué pertenece, ni nos interesaba a qué religión, a qué secta, a qué cosa. Eso es cada uno su cosa. Lo importante es que sea un buen ciudadano, luego cada uno crea lo que le vea conveniente. Y Siria es un país que tiene, no sé, 20 o 30 sectas religiosas, y siempre hemos vivido durante miles de años sin ninguna guerra. Y ahora han sacado la cosa que los chiitas contra los alawitas contra los sunitas y todas esas tonterías que nunca existió. Claro. Nunca existió. Quizá alimentada, Marco, por algún interés. Claro, es un conflicto, como estábamos hablando antes, promovido a nivel regional. Será un conflicto ahora mismo entre 2 potencias regionales, una Irán por un lado y otra Arabia Saudí. Arabia Saudí con el apoyo de Estados Unidos y defendiendo intereses de Estados Unidos, y ese sectarismo en parte está promovido por esos intereses y esas divisiones, ¿no? Se da en Siria, por ejemplo, el régimen de Bashar al-Assad, alawita, está apoyado por Irán y con apoyo de Hezbollah por una parte, y por otra parte los grupos terroristas y otros grupos armados, una buena parte de ellos están financiados por Arabia Saudí, los países del Golfo, que están relacionados con los intereses imperialistas de Estados Unidos en la zona. Entonces es un conflicto con intereses detrás. También la parte que ha hablado el doctor Amin Fayyad de la tragedia humana es muy importante, porque más allá de los datos, como decías tú, es una tragedia. Yo la verdad es que cuando escucho
que en Europa vamos a acoger a los refugiados sirios. Yo me siento orgulloso de ser europeo, la verdad, porque tenemos que entender que somos personas y que nos podría pasar a cualquiera, y que no debemos de olvidar nuestra historia y nuestro pasado, porque también aquí en España hace no tanto tuvimos conflictos, guerras, y cualquiera puede verse en ese papel, ¿no? Y creo que es nuestro deber como ciudadanos solidarizarnos y ponernos en el papel, en el lugar del otro, ¿no? Y hoy por ti, mañana por mí, crear un mundo más solidario, libre de guerra, y donde se pueda vivir y ser más humano y de una forma fraternal, ¿no? En definitiva. Y orgulloso de Marbella y de San Pedro también, que se han multiplicado los solicitantes de acoger refugiados. Por supuesto. Valorando, en resumen, acoger refugiados sí es una necesidad humana de personas que están ante la vida y la muerte, pero sobre todo atender al origen que provoca ese éxodo de refugiados. Sobre eso es sobre lo que esta semana nos hemos posicionado desde Costa del Sol, sí puede, presentando una serie de propuestas al Ayuntamiento de Marbella para ampliar esa iniciativa que tuvo y que nosotros aplaudimos y celebramos, de unirse a la red de ciudades de refugio e intentar ir más allá en nuestra política para, desde el Ayuntamiento de Marbella, en lo que humildemente se pueda, contribuir a extinguir en su origen este conflicto. Vamos a ver el vídeo de nuestra propuesta. Bueno, pues en primer lugar, desde Costa del Sol sí puede, Marbella San Pedro, queremos mostrar nuestra más absoluta solidaridad con el sufrimiento del pueblo sirio y con los refugiados que la situación de guerra que se está viviendo han creado. Y nos felicitamos, nos congratulamos de las muestras de solidaridad que por toda la geografía española y de manera espontánea el pueblo de nuestra nación ha ido mostrando. Y aplaudimos que a ello se haya unido el Ayuntamiento de Marbella con una gran rapidez de reacción. Realmente aplaudimos esa acción, pero entendemos que hay que ir más allá, de un mero posicionamiento formal o de una mera acción ciudadana descoordinada. Hemos presentado hoy formalmente al Ayuntamiento una serie de propuestas que amplíen la iniciativa tomada y que, más allá de crear un registro de personas dispuestas a acoger a refugiados sirios, queremos que se cree toda una red de personas dispuestas a trabajar como voluntarios y voluntarias en la recogida de ropa, de comida, de voluntarios específicos dispuestos a prestar asistencia psicológica, asistencia médica, etcétera, a los refugiados, más allá que solamente acoger al refugiado. Igualmente queremos que se habiliten espacios municipales como primera recepción al pueblo sirio, y proponemos la Hacienda de Toros, donde podrían caber unas 1000 personas como primer lugar de llegada. Queremos asimismo que el Ayuntamiento de Marbella se coordine con la Comisión Europea de Ayuda al Refugiado, con la CEAR, y con las entidades bancarias que están en nuestro municipio, para que cedan vivienda vacía a fin de poder acoger a los refugiados. Y sobre todo, hemos solicitado que desde el propio Ayuntamiento de Marbella se señale a todos y cada uno de los responsables de esta situación, sin ningún tipo de miedo. Y desde Costa del Sol, si puede, tenemos claros los responsables de esta situación. En primer lugar, el Gobierno, las instituciones nacionales que una vez más no han estado a la altura de las circunstancias. Una vez más han demostrado que no gobiernan para el pueblo. Y una vez más han eludido sus responsabilidades y han dado razones de índole económico, cuando no puramente xenófobo, para asumir lo que tendría que ser su función. Y solamente han reaccionado ante la presión popular o ante la presión de Alemania, demostrando una vez más que estamos bajo el yugo de la oligarquía europea en nuestro municipio, en nuestra nación. E igualmente denunciamos la actitud de la Unión Europea. Denunciamos una Unión Europea que, cuando se trata de rescatar bancos o otro tipo de entidades empresariales, se actúa con celeridad y rapidez, pero ante un drama como el sirio se pospone una reunión durante semanas, mientras mueren ahogados en las playas europeas personas que están buscando simplemente una tabla de salvación. Y cuando se habla de soluciones, solamente se habla de reparto de cuotas, como si la solidaridad fuera algo forzado por parte de las naciones europeas. Y entendemos, en Costa del Sol sí puede, que la Unión Europea y el gobierno español son responsables, no solo por los convenios internacionales de recepción de refugiados que tenemos firmados, sino porque son responsables del origen, de las causas de esta
llegada de refugiados. Porque está claro que el verdadero culpable es la barbarie, el terrorismo yihadista. Pero el terrorismo yihadista no ha surgido de la nada. El terrorismo yihadista es la consecuencia de unos largos años de política de injerencias económicas y militares en la zona, por parte de los países de la Unión Europea, por parte de Estados Unidos, por parte de la OTAN y sus aliados, como por ejemplo Israel. De ahí surge esta problemática. Una política exterior basada no en diferenciar entre democracia y dictadura como se nos quiere hacer creer. Una política exterior basada en diferenciar entre países que hacen negocios con la Unión Europea, países que se prestan a las políticas de la Unión Europea, sean o no tiranías. Y es el caso de Qatar, de Bahrein, de Arabia Saudita, países que no han acogido a un solo refugiado, países que son dictaduras, países que discriminan a la mujer, países que tienen la pena de muerte y sin embargo son bien valorados por los países, llamémosle occidentales. Y se diferencian estos de otros países de la zona que son gobiernos incómodos. Es el caso de Siria, que siempre ha acogido refugiados, un país que se declara como una democracia laica, que puede tener las carencias que queramos que tenga en su calidad democrática, pero no es ni mucho menos el peor país de la zona. Y sin embargo, aquí se ha armado, se ha financiado con armamento a los rebeldes sirios, como se ha reconocido públicamente. Por lo tanto, consideramos que la Unión Europea es uno de los culpables de esta situación que se está viviendo. Y queremos que desde el Ayuntamiento de Marbella esto se señale y se arríe del edificio institucional, de todos los edificios institucionales del Ayuntamiento, se arríe la bandera de la Unión Europea en tanto en cuanto la Unión Europea no tome medidas ante esta situación de refugiados. Las propuestas que Costa del Sol sí puede presentaba al Ayuntamiento de Marbella y que fueron recogidas y estudiadas por el actual gobierno municipal, el tripartito formado por el PSOE, OSP e Izquierda Unida, en la Junta de Gobierno que se celebró este pasado martes. En general, nuestras propuestas fueron bien acogidas. Se rechazó una de las medidas que planteábamos, la medida dirigida a retirar la bandera de la Unión Europea de todos los edificios municipales como señal de protesta, en tanto en cuanto la Unión Europea no tomara medidas reales sobre el drama sirio. Se consideró que iba a ser una medida que iba a crear polémica y por ese sentido se rechazó. En cuanto a nuestra propuesta de crear un centro de primera recepción masiva de refugiados, el secretario del Ayuntamiento comentó que la situación jurídica de la Hacienda de Toros que habíamos propuesto nosotros imposibilitaba su uso, puesto que el Ayuntamiento de Marbella tiene la herencia que todo el mundo conoce tristemente y pertenece a una fundación de titularidad municipal que ha sido extinguida. Por lo tanto, ahora mismo está en un proceso de cambio de mano para hacer efectiva su titularidad por parte del Ayuntamiento. Mientras tanto, su uso no es posible. Sin embargo, el concejal de Izquierda Unida, Miguel Díaz, recogía el espíritu de nuestra propuesta y planteaba que se podría crear ese centro de recepción masiva al refugiado en otros lugares, como por ejemplo la residencia a tiempo libre o el albergue África, en caso de llegarse a un convenio, a un acuerdo con la Junta de Andalucía. Y sobre todo, nuestra propuesta dirigida a ampliar la recepción de voluntarios y que no solo se dirija a voluntarios que reciban y acojan a refugiados sirios, sino voluntarios que estén dispuestos a dedicar su tiempo en ayudar, ya sea, por ejemplo, recogiendo ropa o comida, o ya sea poniendo a disposición sus habilidades y sus talentos, médicos, intérpretes, psicólogos. Esa propuesta ha sido bien acogida y en los formularios que cualquier ciudadano, cualquier vecino de Marbella de San Pedro puede rellenar para inscribirse como voluntario, está la posibilidad de inscribirse como voluntario que no acoja a refugiados sirios, pero que sí dedica tiempo a ayudar. Nuestra compañera Victoria nos va a explicar qué hay que hacer, Victoria, para inscribirse como voluntario. Sí, así es, Cata. Nuestro Ayuntamiento de Marbella forma parte ya de la red de municipios para la ayuda a los refugiados y simplemente dirigiéndonos a su página web o bien a la nuestra también, la de podemosmarbella.es, se puede imprimir este formulario que os muestro en pantalla y en el cual rellenando sus datos y simplemente apuntando al ofrecimiento que ustedes quieran realizar como colaboración para ayuda a estos refugiados, bien, como ha dicho mi compañero Cata, mediante apadrinando una familia o bien recogiendo alimentos como voluntarios,
acogiéndolos en sus casas, aportando ayuda médica, psicológica, como intérpretes, en fin, se puede colaborar y ayudar de muchas maneras, ¿no? Y este documento, una vez rellenado, lo que hay que hacer es simplemente dirigirse al ayuntamiento y registrarlo por registro de entrada. Bien, en la página web de Marbella, podemosmarbella.com o marbellasipuede.com, pueden encontrar ese formulario y descargárselo, igual que en la página corporativa del Ayuntamiento de Marbella. Pero yo creo que para ir terminando el programa hay que hacer una reflexión, y es que lo cierto es que ahora mismo hay muchos países que están en situación de guerra y hay muchos sitios del mundo donde se da el éxodo masivo de refugiados. Por poner un ejemplo, Arabia Saudí ahora mismo está bombardeando población civil, incluidos niños, en el Yemen. Entonces nos llama la atención cómo los medios de comunicación silencian la mayor parte de estos conflictos y de estos dramas humanos que hay en el mundo, y en cambio sí que le dan mucho bombo mediático a otros, como es el caso de ahora Siria. Y muchas veces nos planteamos y lanzamos la pregunta si no habrá un interés en justificar una posible intervención militar en Siria, y para ello crear los ingredientes necesarios para que la población civil lo vea con buenos ojos. Ya que tenemos aquí a un miembro de la comunidad siria, me gustaría preguntarle si él cree, señor Fayez, que una intervención militar de Occidente sería apropiada en Siria. Pues lo siento mucho, pero creo que no es esta la solución. Eso es como echar leña al fuego. Yo creo que para tener una guerra hace falta mandar soldados que pongan paz, pero no que vayan soldados a terminar una guerra con otra guerra. Yo no creo en las guerras, no creo en la solución de las guerras, porque en las guerras solamente lo que más sufren de eso son la gente civil, la gente inocente, la gente que no tiene nada que ver con las guerras. Así yo creo que sí que tiene la comunidad internacional, tiene que moverse para decir a todo el mundo, pare de continuar la guerra, que paren la guerra de alguna manera, termina el tema de los refugiados, nadie sale de su país, y luego que hagan votaciones generales, que vote cada uno lo que quiera y que salga quien quiera. Esa yo creo es la solución idónea que todo el mundo puede aceptar. Todo el mundo debe de aceptarla, porque el que tiene más votos que los hay. Y no hay que tener miedo a los terroristas, porque los terroristas vienen de fuera de Siria. La inmensa mayoría de los terroristas vienen de fuera. Y si algunos sirios se han metido en terrorismo, es porque no han encontrado ninguna otra salida. Porque otros van, otros no sé qué, otros reciben ayuda de un país, otros reciben ayuda de otro país. Y está la cosa así. Es mejor parar la guerra totalmente, hacer votaciones generales y terminar con un conflicto que lleva ya 4 años y medio. En definitiva, intervención militar no, democracia sí. La Correcto. solución es de sentido común. Bashar al-Assad tiene que dejar de bombardear a la población civil. Países como Irán o Rusia tienen que dejar de armar al gobierno sirio, e igualmente los países occidentales, la Unión Europea y Estados Unidos, tienen que dejar de armar a los rebeldes sirios, la mayor parte de los cuales, y eso es conocido, terminan ingresando en las filas del fundamentalismo. Esa sería la solución. Terminamos con este tema de Siria. Agradecerle al señor Fayez que nos haya dedicado este tiempo, y agradeceros a todos vosotros, y recordaros que pueden seguirnos en marbellasipuede.com o en podemosmarbella.com, así con nuestra página de Facebook en Podemos Marbella, y en nuestro canal de YouTube, donde próximamente van a ir encontrando sorpresas. Victoria, buenas noches. Buenas noches a todos, gracias por acompañarnos en este programa de hoy, muy interesante. La semana que viene hablaremos otra vez, claro, sobre otra problemática municipal también muy interesante, y donde contaremos con representantes del Partido Popular y del Partido Socialista de España. Deciros que, bueno, en Costa del Sol si puede, en Podemos, queremos escuchar y darle voz a todos y a todos los ciudadanos, a todos los representantes políticos, y desearles muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Ahora sí.
You just stop the war, and we don't want to go. The police don't like the Syrian. In Serbia, in Hungary, in Macedonia, in Greece. My message: please help the Syrian. The Syrians need help now. You just stop the war, and we don't want to go to Europe. Just stop the war in Syria.